Cada día trae su emoción y hoy se ha recuperado la camisa amarilla por parte de Mathieu van der Poel. El Tour está que arde. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo. Hoy, 10 de julio. Y lo hacemos precisamente con los resultados que nos han dejado carreras por diferentes partes del mundo, con triunfos del ciclismo mexicano muy importantes, las veremos a continuación, pero lo que ha pasado en el Tour de Francia es verdaderamente mágico. Por un solo segundo se ha cambiado el liderato de la clasificación general en favor de Mathieu van der Poel en lugar de Tadej Pogačar, que ahora es segundo. Tercero sigue siendo Remco Evenepoel. Una carrera impresionante en la que se ha impuesto el irlandés Ben Haele, que ha conseguido así su primera victoria en el Tour de Francia. Lo vemos. Comencemos analizando los detalles de lo que nos han dejado carreras de categoría 2.1 como el Tour de Austria, donde ha vencido Isaac del Toro por delante de Andrew August, el corredor norteamericano del Intermarché, del Ineos, y que le permite a Grosschartner, el corredor austriaco, compañero de Isaac del Toro, mantener el liderato en esa carrera. Importantísimo el triunfo que ha obtenido el mexicano Isaac del Toro, que se reencuentra con la victoria después de lo sucedido en la última etapa del Giro de Italia. Damos el salto ahora hasta China, donde en una categoría 2.pro el ciclista mexicano Carlos García del equipo del Petrolike se ha hecho hoy con la etapa por delante de Enoch Mulubran, el campeón africano que pertenece al XDS Astana, y del corredor Tomás Silva, el uruguayo, que mantiene el liderato en esta carrera. El corredor del Caja Rural es el que está demostrando más fortaleza en esta competición china, donde Simón Pellao, del corredor suizo del Linxing, que defiende los colores de este equipo chino y como habla español por sus largas temporadas en Colombia, sirvió hoy de traductor para Carlos García, uno de los datos y detalles que nos dejó esta carrera en el día de hoy. Y damos el salto ahora al Giro de Italia femenino, donde la campeona de Europa de ruta por la velocidad, Lorena Vives, se ha apuntado nuevamente una etapa con segundo lugar de la holandesa Marianne Vos, una incombustible corredora del equipo del Visma Lease Bike, y de Liane Limpert, la corredora alemana del Movistar, que ocupó el tercer lugar. Sigue siendo Reusser la líder de esta carrera, con Leongo Borghini de segunda y Anna van der Breggen en tercera posición. Esta competición está sumamente cerrada. Veremos a ver cómo evolucionan estas últimas dos etapas del Giro de Italia femenino. Y damos ahora sí el salto a la etapa número 6 del Tour de Francia, que hoy tenía una longitud considerable de 201 kilómetros y de una fuga que se formó a falta de 144 kilómetros para la meta. Pero eso no fue el comienzo de la etapa. El comienzo de la etapa era un acelerón casi estratosférico, con velocidades por encima de los 67 kilómetros por hora, porque los equipos del Intermarché, del Lidl y del Alpecin querían asegurarse los puntos del paso intermedio del sprint especial, que estaba a 22 kilómetros de la línea de salida. Esto provocó que esa primera media hora fuera verdaderamente supersónica y que al final Jonathan Milán consiguiera los 20 puntos de esa clasificación, y que a partir de ahí pues ya se relajara un poco más en cuanto a los velocistas el tema de la aceleración. De todas maneras, se mantuvo por encima de los 48 kilómetros por hora la velocidad promedio en esa primera hora. Al final llegó a ser de 44 kilómetros a lo largo de toda la etapa, y a falta de 144 kilómetros se produjo una fuga en la que metió la cabeza Mathieu van der Poel. Parecía que esto iba a echar al traste la fuga, y sin embargo no fue así. Poco a poco fueron tomando distancia, cogiendo segundos,
y allí había presencia de Harold Tejada, que pese a su tornillo en el cuarto metatarsiano, estaba haciendo una etapa muy sólida. De hecho, hasta los últimos kilómetros permaneció al lado de Mathieu Van Der Poel, que a la postre asumiría el liderato. Vamos a irlo analizando poco a poco. Tuvieron que pasarse varios puertos de cuarta y tercera categoría. Al final la puntuación hizo que el corredor Tim Wellens del equipo de los Emiratos asuma ahora la camiseta de líder de la montaña por delante de su compañero de equipo y líder Tadej Pogačar, que hoy cedió esa camiseta como había cedido en el paso del sprint especial con 192 puntos, la camiseta verde a Jonathan Milan, a la espera de ver qué podía suceder con la escapada, pero ya ahora podemos dar certeza de que Jonathan Milan es líder de la clasificación de los puntos con esa bonificación que obtuvo de 20 puntos en ese paso especial. Seguirían adelante las ascensiones, los ataques y la distancia que iba tomando la escapada, hasta que a falta de 42 kilómetros ha sido el corredor Ben Hailey, el ciclista del Education First, quien ha tomado la iniciativa. Se ha ido solo con un ataque seco y empezó a tomar tiempo, y atrás no había forma de que los corredores se pusieran de acuerdo, hasta que Quinn Simmons y Michael Storer tomaron esa iniciativa, se marcharon juntos para ver si lograban dar alcance al irlandés. No lo consiguieron y al final tuvieron que disputarse la segunda y tercera posición, siendo el norteamericano el que entró segundo a 2 minutos y 44 segundos del corredor irlandés. Luego lo haría Michael Storer a 2:51. Pero es que en medio de ese proceso los corredores del Visma vieron peligrar las posiciones tanto de Jorgenson como del propio Vingegaard y pusieron un ritmo mucho más fuerte que el que había traído el equipo de los Emiratos a lo largo de esos primeros kilómetros de escapada, y lograron enjugar gran parte de la diferencia que había llegado a ser hasta de 6 minutos y 50 segundos. Recordemos que Ben Hailey estaba a 7 minutos y fracción de el líder de la carrera, Tadej Pogačar, y esto pues provocó la reacción inmediata del equipo del Visma Lease, que no quería ceder ese puesto al corredor irlandés, y a partir de ahí se fueron reduciendo las distancias a tal punto que llegaron sobre el límite para ver quién asumía el liderato de la carrera. Y por un solo segundo, producto de lo que sucedió ayer, que esto también es muy importante, porque funcionaron las centésimas de segundo que ayer se habían desechado, hoy cobraron valor. Y lo hicieron porque Mathieu Van Der Poel en esas centésimas marcó 53, mientras que Tadej Pogačar marcó 70. Esas 17 segundos de diferencia son los que le han dado por un solo segundo el liderato en el día de hoy al corredor holandés en lugar de al esloveno. Para ellos tal vez sea un alivio, así se evitan todos los protocolos y pueden irse pronto a descansar, salvo Tim Wellens, que tiene que subir al podio porque es el corredor líder de la camiseta de la montaña. En la combatividad ha sido Ben Hailey también el que ha sido premiado en el día de hoy por la votación popular, y lo que está claro es que este Tour de Francia nos está dando alegrías y sorpresas en cada una de las etapas, en cada uno de los kilómetros, y la verdad es que no se puede uno perder ni siquiera el comienzo de la etapa. Como les decimos, hoy los primeros 22 kilómetros fueron impresionantes, parecía una carrera diseñada en un velódromo, y a partir de ahí todo lo que sobrevino después y el logro de los velocistas que tenían que manejar muy bien sus tiempos para evitar quedarse por fuera del overtime, del tiempo que se marca en la llegada con ese límite, y no quedar fuera del límite de la clasificación. Así que todo esto provocó que hubiese muchísimo interés por todo lo que sucedía en la escapada, en los líderes de la montaña de los puntos de la clasificación general, en los equipos
equipos, qué sucedía con el segundo puesto, el cuarto, el quinto. Y bueno, esto fue una maravillosa jornada de deporte. Por cierto, el líder de los jóvenes sigue siendo Renko Evenepoel. Así que bueno, mañana tenemos el Muro de Bretaña, otra cita importantísima. Veremos qué sorpresas nos depara este Tour de Francia. Y mientras tanto, yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.